Amigos de Artes 9, estamos en exclusiva desde el set de la nueva serie de 11 TV, gracias al apoyo de MM Styling, que se llama Paramédicos. La vamos a poder ver a partir del próximo 30 de agosto y estamos con una de las protagonistas, con Mariana. Mariana, platícanos cómo llegó Paramédicos a tu vida y qué haces en Paramédicos, qué va a pasar con tu personaje. Bueno, Paramédicos es una serie que estuvieron castando desde hace mucho tiempo. Yo ni siquiera me acordaba, es una anécdota muy chistosa porque me dice Fernando y Alejandro Lozano que a ellos les gustó mucho mi primer casting, que fue hace 2 años, y yo les dije que yo no había hecho casting hace 2 años. Y lo chistoso es que me tenían en su computadora, tenían mi casting, pero a mí se me había olvidado. Pues, yo acababa de llegar de Inglaterra cuando hice ese casting y dentro de todos los castings que hacemos los actores, pues era uno más, no me llamaron, no supe nunca nada. Y 2 años después me llaman para un callback. Y yo digo, pero callback, ¿dónde? ¿Cuándo hice yo mi primer casting? Entonces me acordé que lo había hecho hace mucho tiempo. Y supe casi inmediatamente, como 2 semanas después, me dijeron que me había quedado. Fue un casting como complejo porque no solamente el Lemon tenía que gustarle, sino al Canal 11 tenía que aprobar el casting que estaba presentando Lemon. Entonces era como muy complejo toda la selección. Y apenas me seleccionaron como el personaje de Natalia. 2 semanas después, 3 semanas después, empecé a entrenar aquí con la Cruz Roja. Y no se sabía quién iban a ser los otros 7. O sea, se sabía que iba a estar Raúl Méndez, había algunos, pero todavía muchos personajes no habían sido elegidos. Entonces, veníamos a entrenar mientras nos iban eligiendo. A medida que nos iban eligiendo, veníamos a entrenar. Entonces, fue emocionante porque como que cada semana llegaba alguien más y esta persona también está. Pero yo estuve desde el principito. En Paramédicos hago un personaje que se llama Natalia Velasco. Es una de las novatas. Son 4 avanzados, paramédicos avanzados, y 3 novatos, los cuales somos Irene Azuela, Luis Arrieta y yo. Somos los que, así empieza la serie, con estos 3 novatos, con estos 3 aspirantes a paramédicos que son aceptados en el cuerpo de la Cruz Roja. Natalia Velasco es la hija del jefe de la Cruz Roja. Entonces mi personaje tiene como esta doble responsabilidad de probarle a todo el mundo y de demostrarle a todo el mundo que ella está ahí no solamente porque es la hija del mero mero, sino porque también se lo merece y porque ha trabajado para ello. Es una chava sumamente estudiosa, como muy inteligente, pero tiene este elemento de inseguridad, ¿no? O sea, que no es la más chiquita de todo el grupo, entonces es bastante notorio que es la más chiquita, la que duda más. Como que en teoría es muy buena, sabe recitar la teoría muy bien, y a nivel de conceptos, definiciones, es muy buena, y sabe qué procedimientos, pero todo muy teórico, es muy pragmática. A la hora de accionar, como que al principio de la serie le falta que tienes que reaccionar rápido, tienes que ser muy ágil, tienes muy poco tiempo para reaccionar de una manera en que pueda ser beneficiosa para el paciente. Entonces a Natalia le cuesta esa capacidad de reacción, la tiene un poco en slow motion. Obviamente a medida que pasa la serie se va a poner más chingona, ¿no? Pero empieza muy cautelosa de este nuevo mundo en que se va a enfrentar. Y en este caso, bueno, también en la vida real eres la más chiquita, por lo menos en hacer teleseries, porque sí, has hecho muchísimo teatro. Platícanos del teatro y cómo te sientes en este arribo a la televisión. He hecho mucho teatro, sí, es que en Inglaterra estudié teatro, entonces allá fundé una compañía de teatro que se llamaba VIP Theatre y montamos una obra de teatro que se llamaba Caviar and Chips y la llevamos al Festival Internacional de Edimburgo. Nos fue muy bien, era una comedy play de 3 mujeres. Y entonces nos fue muy bien, nos compraron los derechos Time Warner online, entonces nos dieron dinero, aplicamos para Prince Charles, que es como una beca de artistas, nos las dieron en Inglaterra y pudimos hacer un tour bastante padre en todo el Reino Unido. Nos invitaron para abrir el primer teatro de habla inglesa en Brujas, en Bélgica. O sea, como que nos fue muy bien, pero era todo muy, como dices tú, basado en el teatro, ¿no? Luego llegué aquí a México
Y empecé con una obra una adaptación de Sueño en una noche de verano de Shakespeare, hecha por Juliana Feisler, que se presentó en la Sala Covarrubias en la UNAM, producida por Enrique Singer, por Teatro Names, etc. Entonces, como que siempre he sido mucho teatro. Hice algunas cosas para televisión, he hecho. De hecho, hace poco hice una serie que se llama La Teniente para TV Azteca, que creo que sale a finales de este año. Y tengo un personaje increíble que se llama Ania de Luca, que es una arqueóloga. Tengo un personaje, o sea, es un personaje que aparece en 2-3 capítulos, pero es muy fuerte, es muy importante. Pero sí, nunca había hecho, de hecho, una serie de televisión donde tuviera un personaje que va toda la historia. Entonces, es padrísimo porque sí puedes acudir a un crecimiento de personaje sólido, fuerte. Tienes como todo el espacio, ¿no? Tienes todas las condiciones para que tu personaje agarre un camino, o sea, como para realmente tejer un personaje con mucha cautela. O sea, te dan 13 capítulos. Pero al adaptarte en los espacios, la cámara, diferente en el teatro, ¿no? Que tú misma tienes que crear a veces ciertos recursos, hasta escenográficos. Y en la televisión no sucede así. En la televisión te provee de todo, o sea, en cierto punto. Sí, el realismo es distinto. El realismo, pero te cobija, ¿no? Sí, pero había hecho muchísimo cine. Entonces, de hecho, aquí en México he hecho 4 películas que llegué hace 2 años y medio. Entonces, como que ya estaba muy. Sé que los lenguajes son distintos, pero esta cuestión de tener el set que te acobije y todo esto en cine es muy parecido. Entonces, lo distinto, una de las cosas muy distintas de la televisión y el cine y el teatro son los tiempos, ¿no? Todo se hace mucho más rápido. Entonces creo que tienes que llegar a momentos emocionales y a momentos de tu personaje mucho más rápido. Tienes que ser más eficiente con tu tiempo porque tienes menos. A lo mejor tienes más escenas, pero tienes menos tiempo para que la escena sea lo que tú quieres, ¿no? En cine hay mucho más. Hay una melancolía en el cine que no existe en la televisión. Entonces sí, a eso sí me he tenido que adaptar. He tenido que, por supuesto, trato de estudiar lo más que puedo antes de llegar al set para tener una idea mucho más clara. Afortunadamente hemos tenido directores como Patas, Alejandro Lozano, Rigoberto Castañeda y ahora Fernando Robson, que son directores que trabajan muy cercano al actor. Entonces eso ayuda muchísimo. Porque mi experiencia antes en la televisión era que los directores como que eran mucho más de ver la cámara, ver el espacio, ver cómo funciona la mecánica y vámonos, y quedó. Ellos no, ellos se han abocado mucho más a estos 7 personajes, ¿no? Como en el cine. Como en el cine, sí. Hay una dedicación muy linda de los 3 directores con nosotros. Entonces ha sido como una amalgama con la televisión, o sea, como un reencuentro muy, muy afortunado, la verdad, muy afortunado. Además, tuvimos la oportunidad de que sucediera algo que generalmente no sucede en la tele, que es tener toda esta preparación previa, valga la redundancia, ¿no? O sea, el hecho de que yo estuviera aquí 1 mes y medio preparándome para hacer el personaje de Natalia fue un instrumento una oportunidad inigualable, porque sí te ayuda muchísimo a entender el mundo de estas personas, ¿no? Y mi personaje, que de hecho creció en la Cruz Roja porque su papá es el mero, entonces el día que no tenían quien la cuidaba, se venía a la Cruz Roja. Entonces yo sí tenía esa necesidad de conocer los recónditos, ¿sabes? Esquinas de este lugar de pie a pa. O sea, yo necesitaba que esto no fuera un lugar extraño, sino que fuera como mi segunda casa, y conocer como la mecánica y la naturaleza de los paramédicos mucho más de cerca, ¿no? Para que todo me resultara familiar. Mi papá lo hace Marco Treviño. Claro. Y